Siempre en los descansos hay muy buenas preguntas y quiero empezar aclarando 3 puntos. Unas cosas fáciles. Una pregunta fue, yo decía el nombre de la reina en inglés, Elizabeth, es la misma que Isabel. Entonces es la misma reina, Isabel I. Y la otra cosa es, alguien preguntó, yo usaba la palabra liturgia, y pues, ¿qué exactamente es liturgia? Y pues es forma de adoración. De hecho, en los documentos no usaban la palabra liturgia, yo buscaba una palabra semejante, pero a lo mejor confundí el asunto. Fueron directorios de adoración que ellos producían, las formas de adorar a Dios. Y la otra aclaración que alguien me hizo es que mencioné que la guerra entre el parlamento y el rey se llamaba la guerra de los obispos, pero la guerra de los obispos era anterior. La guerra de los obispos era cuando el arzobispo Laud intentó imponer el sistema episcopal u obispal sobre la iglesia de Escocia. Entonces, podemos pensar en 3 diferentes guerras: guerra de los obispos y luego la revolución puritana con Oliverio Cromwell, y luego podemos pensar en la revolución que se llama gloriosa con Guillermo de Orange, que llegó de Holanda. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a llegar y vamos a estar ocupados en esto el resto de este curso, en la exposición de los documentos de Westminster, sobre todo la confesión de fe y el catecismo menor. Si nos da tiempo, a lo mejor podemos entrar un poquito en el catecismo mayor, pero vamos a enfocarnos en los documentos que han ejercido más influencia que ningún otro de los varios documentos que produjo la Asamblea de Westminster. Y vamos al texto. Entonces, favor de tener abiertas sus confesiones. En la página 176 tenemos aquí el índice. Entonces vamos a hablar primero acerca del plan de la confesión, y luego mi idea es tratar de dar una exposición de la confesión capítulo por capítulo, dando más atención a ciertos capítulos que a otros. La confesión de fe de Westminster tiene un plan podemos decir, 7 diferentes secciones estrechamente ligadas. Y si quieren, pueden como poner brackets alrededor de ciertos grupos de capítulos, y así pueden ver la lógica y el plan de la confesión. El primer tema es Dios, y son los primeros 5 capítulos, desde las Santas Escrituras hasta la Providencia. Esta sección es la primera, es de teología propiamente hablando, el estudio acerca de Dios. Y luego, el capítulo 6 es antropología, es la doctrina del hombre y su pecado. Y luego, los capítulos 7 al 13, empezamos a entrar en lo que se llama la soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Y desde el capítulo 7 al 13 tenemos la doctrina de la salvación vista desde el lado de Dios. Entonces, doctrina de la salvación vista desde la perspectiva de Dios, o el lado de Dios, 7 al 13. Y luego tenemos desde 14 a 18 la salvación vista desde el lado del hombre. Entonces, en un sentido, 7 al 18 es de la salvación, pero primero, como la perspectiva es la perspectiva divina. ¿Qué hace Dios para salvarnos? Y luego, en 14 al 18, pues cuál es nuestra participación en los beneficios de la salvación vista desde la perspectiva del hombre. Luego, ya convertidos, podemos decir aquí, porque ya hemos empezado con Dios, el hombre luego caído, pecaminoso, luego Dios entra para salvarnos, ya salvos. La quinta sección, desde 19 al 24, son los privilegios y las responsabilidades de los creyentes, porque ya somos creyentes.
en el orden de, digamos, el flujo, el progreso de la confesión. Y como creyentes, tenemos privilegios y responsabilidades, pero no solo como individuos. Y por lo tanto, en el 25 al 31 tenemos la iglesia. Entonces, no somos salvos solo individualmente, somos salvos para participar en la iglesia. Y luego 32 y 33 son las últimas cosas, la escatología. Entonces, 1 al 5 Dios, 6 el hombre y el pecado, 7 al 13 la salvación vista desde la perspectiva de Dios, 14 al 18 la salvación vista desde el lado del hombre, 19 al 24 los privilegios y las responsabilidades de los creyentes, y 25 al 31 la iglesia, y 32 a 33 las últimas cosas. Y otra cosa que quiero que observen en cuanto al plan de la confesión es la importancia de la teología federal. La teología federal es otro nombre de la teología del pacto. Y hemos mencionado y hemos observado en las confesiones que hay énfasis en las confesiones reformadas sobre la unidad del pacto. Y esta importancia del pacto ya para el siglo XVII ya se había solidificado en la fe reformada. Era algo muy fuerte. Y juega un papel importante en la confesión. La teología del pacto o la teología federal enfatiza la relación entre Dios y el hombre es por medio de pactos que Dios ha establecido. Y pueden ver en el bosquejo, porque tenemos 1 al 5 Dios, 6 el hombre y la caída. Pero antes de llegar a Cristo, normalmente cuando presentamos el Evangelio, podemos hablar de Dios, su ley, el pecado del hombre, y luego inmediatamente llegamos a la solución, que es Cristo. Pero aquí, entrepuesto entre el pecado del hombre y la solución que es Jesucristo, es el capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Y esto es significativo, que ese capítulo aparezca ahí para poner como el plan global antes de entrar en el cumplimiento de ese plan. Entonces plantea la salvación en el contexto del pacto o los pactos que Dios ha establecido. Otra observación antes de entrar en exposición del texto es que en general, la confesión trata de evitar especulaciones y se contenta con afirmar lo que la Biblia dice. Y cuando no puede explicar, a veces trata de explicar ciertos puntos finos, pero a veces pues simplemente declara lo que la Biblia dice y así lo deja sin entrar en especulaciones filosóficas o en intentos de armonizar puntos que están en tensión. Y vamos a observar algunos de esos puntos. Y yo digo que en ese sentido es un documento modesto, porque simplemente declara lo que la Biblia dice y no trata de resolver todas las problemáticas. Ahora entramos en la exposición y espero poder abarcar la primera sección que es de teología, la doctrina de Dios en los primeros 5 capítulos. Capítulo 1. Igual que la segunda confesión helvética y diferente a la confesión escocesa y la confesión belga, la confesión empieza con las Escrituras y no con Dios mismo. Y algunos critican la confesión de fe de Westminster por empezar no con Dios, sino con la Biblia. Pero este orden de empezar con la Biblia en lugar de empezar con Dios, podemos decir es epistemológico y no es ontológico. Epistemología tiene que ver con cómo creemos, cómo sabemos lo que sabemos. Epistemología. Ontología tiene que ver con ser, con existencia.
Y cuando decimos que este orden es epistemológico en lugar de ontológico, estamos diciendo que empieza con la manera en la cual llegamos a conocer a Dios. Y no empezamos con el ser de Dios. Y esto tiene su lógica. Y no está tratando de exaltar la Escritura encima de Dios, pero está diciendo que si vamos a entrar en un documento cuyo propósito es exponer el conocimiento de Dios, debemos poner la base de cómo vamos a operar, cómo vamos a llegar a conocer a Dios, cómo se ha revelado. Y el párrafo 1 de capítulo 1 dice que la Escritura es muy necesaria para nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque empieza diciendo que la luz de la naturaleza es suficiente para que sepamos que hay un Dios, pero es insuficiente para salvarnos. Lo único que hace es que nos convence que hay un Dios y nos deja sin excusa, como dice Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Pero no es suficiente para salvarnos. Por lo tanto, dice la última línea en la página 176, le agradó dejar esa revelación por escrito. Entonces, aquí podemos distinguir entre revelación general, la luz de la naturaleza, y revelación especial del plan de Dios para la salvación. Y le agradó a Dios darnos la revelación especial en una forma escrita. Y dice que es muy necesaria. Es la primera línea en la próxima página. Las Santas Escrituras son muy necesarias. Y no solamente por la insuficiencia de la revelación general, sino también, y aquí el último renglón, tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Aquí está diciendo que Dios ya no está dándonos revelación verbal nueva. Ya ha cesado la cuestión de la profecía en sentido de una nueva revelación verbal. Los puritanos y los escoceses hablaban de profecías, reuniones de profecía, pero ellos querían decir exposiciones de la palabra revelada en la Biblia. Y esto obviamente fue mucho antes del movimiento carismático o el movimiento pentecostal o pentecostés. Pero aquí tiene que ver, porque está diciendo que Dios ya ha dado su última palabra en Jesucristo, y la explicación del evento de Jesucristo es el Nuevo Testamento. Entonces ya no hay que agregar ni quitar nada en cuanto a revelación nueva, verbal, especial. Y luego en el párrafo 2, capítulo 1, da otra vez una lista de libros. Y no es la primera vez que encontramos esto en las confesiones reformadas. Y otra vez decimos, pues, ¿para qué? Cualquiera puede abrir su Biblia y encontrar la lista, pero no. Aquí tiene un enfoque polémico. La Reforma tiene unos 130 años. Entonces es algo más o menos nuevo. El Concilio de Trento se concluyó hacía 80 años. Y en Trento la Iglesia Católica Romana declaró que pues lo que llamamos libros apócrifos son parte del segundo canon. Entonces todavía es algo polémico. Entonces ellos tenían que poner aquí los 66 libros que son de la Biblia. Y en el párrafo 3 también hay ¿qué será? Algo polémico en contra de los anglicanos. Dice aquí, los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras. Y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios. Okay, entonces esto es contra Trento, digamos. Pero el último renglón es contra algunas
algunos anglicanos, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. Porque algunos anglicanos recibían estos libros apócrifos como lectura piadosa, como menos que la Biblia, pero más que escritos humanos. Entonces, un punto intermedio, y está diciendo, no son revelación divina y tampoco son de lectura piadosa, digamos, con un nivel mayor que cualquier otro libro humano. Ahora, el párrafo 4, la autoridad de la Biblia se basa en la autoridad de la Biblia. En dos sentidos. La autoridad en cuanto a su poder se basa en la autoridad en sentido de su autor. Dice aquí, la autoridad de las Santas Escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Es una declaración polémica, porque en la Iglesia Católica Romana dice que la Biblia tiene autoridad porque la Iglesia formó el canon. Dice aquí, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Entonces tienen autoridad por su autor, no por ninguna declaración humana o eclesiástica. Y luego, párrafo 5, no descarta por completo el testimonio de la Iglesia. Y dice aquí, hay 3 testigos que afirman la autoridad divina de la Biblia. Y menciona, primero, la Iglesia. Y dice que la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. Entonces no descarta el testimonio de la Iglesia, pero quita la pretensión de la Iglesia romana de ser como el creador del canon y el creador de la Biblia. Y el segundo testimonio es el carácter mismo de la Biblia. Y aquí menciona varias cosas. Hay una lista de cosas aquí. Menciona el carácter celestial, menciona la eficacia de la doctrina, menciona la majestad de su estilo, menciona la armonía de todas sus partes, y menciona que es presenta el único modo de salvación. Entonces, estos son argumentos que la misma Biblia da testimonio de su carácter divino. Pero el testimonio más fuerte, definitivo y necesario es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es el último enunciado. Sin embargo, dice, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces, los otros 2 testimonios son muy buenos, pero no pueden darnos la seguridad si el Espíritu Santo no obra esa seguridad en nuestras vidas. Por lo tanto, es imposible tomar las evidencias bíblicas, pues profecías cumplidas o la unidad de todas sus partes, y convencer a alguien que es palabra de Dios. Podemos presentar esa evidencia, pero el Espíritu tiene que operar en la vida de la persona para que esté convencida. Y el párrafo 7, aquí dice que todo lo necesario para nuestra salvación y para la gloria de Dios está en la Biblia, en uno de 3 niveles. Entonces, muchas cosas son expresamente declaradas. Otras cosas pueden ser deducidas de las cosas expresamente declaradas. Pues es expresamente declarado que hay un solo Dios. No tenemos que hacer una deducción, es algo muy claro. Otras cosas tienen que ser deducidas. Es expresamente declarado que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos.
Ahora tenemos que deducir cómo llevar a cabo eso. Encuentro a mi vecino destituto sin comida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues tengo que ver qué hacer. Pues tengo que decidir que pues ese mandato declarado expresamente quiere decir que debo darle de comer, debo darle techo, debo darle ropa, lo que necesite. Entonces tengo que aplicar por una deducción buena y necesaria. Entonces esto es muy importante, es una deducción buena y necesaria. El texto requiere esa deducción, no es cualquier idea, es una deducción lógica, buena y necesaria del texto. Otras cosas son los principios generales de la Biblia. Y aquí es interesante que dice, hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia. Y en su contexto, están reconociendo que pues, no podemos estar de acuerdo con todo aquí, pero tenemos que ir con principios generales. Y aplicar también, dice aquí, la prudencia cristiana, guardando siempre las reglas generales. Entonces, todo lo que necesitamos está en la Biblia para nuestra salvación y para que glorifiquemos a Dios. Muchas cosas expresamente, otras cosas deducibles, otras cosas según los principios generales de la Biblia. Y luego, el párrafo 7 habla de la perspicuidad de la Biblia. La perspicuidad, desgraciadamente la palabra perspicua no es una palabra muy perspicua. La perspicuidad quiere decir clara. Quiere decir que la Biblia es suficientemente clara para que la gente, los creyentes normales, comunes, corrientes, pueden entender su mensaje de salvación. En otras palabras, no es un libro solamente para los eruditos, es un libro para el pueblo. Sin embargo, en el párrafo 8 hay un papel para los eruditos, porque dice que la Biblia fue dada en hebreo y en griego, en arameo también, y cuando hay controversia debemos recurrir al hebreo, arameo y griego, a los idiomas originales. Entonces aquí hay un papel para los eruditos. Y los eruditos, pues como los asamblados ahí en la asamblea de Westminster, eran eruditos que manejaban los idiomas originales. Sin embargo, al mismo tiempo, aquí da un apoyo a la traducción de los idiomas originales en el lenguaje de la gente. Y aquí tenemos un apoyo a las misiones y las traducciones de la Biblia, porque los eruditos deben manejar las controversias en los idiomas originales. El pueblo debe tener la palabra de Dios en sus idiomas, a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada. Y aquí implícitamente está diciendo que la Biblia debe ser llevada a toda nación, las misiones y las traducciones. El párrafo 9 da unas reglas de la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia o el arte de interpretar la Biblia. Y aquí da 3 reglas de interpretación. Primero, la Biblia interpreta la Biblia infaliblemente. El único intérprete, el único expositor de la Biblia que es infalible es la Biblia misma, no la iglesia, ni los concilios, ni las opiniones. Y cada pasaje, segundo principio, es que cada pasaje tiene un significado, no muchos. En la interpretación de la iglesia medieval, cada pasaje tenía 4 diferentes significados, 4 diferentes niveles, y le tocaba al sacerdote
encontrar, y yo diría inventar, en muchos casos, inventar estos significados. Y acá está diciendo aquí no. El significado de la Biblia es sencillo, o sea, es uno cada pasaje. Y el tercer principio de interpretación es, debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros. Y esto presupone algo que ya declaró, que la Biblia tiene una unidad. Si hay un pasaje difícil, oscuro, podemos buscar en la Biblia algún pasaje claro que lo interprete. Y esto pues es un principio muy sólido que nos puede prevenir de llegar a tomar un texto difícil, oscuro, y salir con una idea rara que no tenga ningún apoyo en ninguna otra parte de la Biblia. Y luego el párrafo 10. Tanto las tradiciones como las supuestas revelaciones privadas tienen que ser juzgadas por Dios hablando por medio de la Biblia. Y aquí podemos ver en dos direcciones una polémica. Aquí habla de las doctrinas de los hombres y aquí podemos pensar en las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Pero luego también habla de los espíritus privados. ¿Cuáles son los espíritus privados? En Inglaterra estaba empezando el movimiento de la luz interior. Y los amigos o los cuáqueros enfatizaban la luz interior. Y en un sentido es como un tipo de misticismo protestante. Y algunos de estos proponentes de la luz interior, ellos menospreciaban la Biblia escrita, la palabra escrita, diciendo cosas como la palabra mata, el espíritu vivifica. Y ellos dependían de su iluminación personal interior. Entonces, por un lado está diciendo las tradiciones humanas tenemos que dejar que Dios pruebe esas tradiciones humanas hablando por la Biblia, por medio de su palabra. Y en cuanto a estas supuestas revelaciones interiores individuales de espíritus privados, también. Si alguien llega y dice, Dios me dijo, alguien llega y dice, Dios me ha comunicado, pues debemos sacar la Biblia y decir, a ver, ¿está de acuerdo lo que me dices con lo que dice la Biblia? Y esto es algo muy práctico. Como pastor, yo he tenido a la gente venir conmigo y decir, Dios me ha dicho X. Yo digo, a ver, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando muchas veces viene un jovencito, una jovencita, Dios me ha dicho que debo casarme con esta persona. A ver, ¿es cristiana esa persona? No, pero Dios, a ver, ¿qué dice la Biblia? O el otro lado, me han llegado, Dios me ha revelado que debo divorciarme de mi esposo o mi esposa. A ver, la Biblia habla de divorcio lícito, vamos a ver cuáles son los requisitos, aquí están reunidos los requisitos. No, pero Dios me ha, a ver. Entonces, no, Dios, alguien te dijo, pero no fue Dios, porque Él ha hablado en su Biblia. Entonces eso es algo muy práctico pastoralmente, someter todo a la palabra de Dios. Capítulo 2 es acerca de Dios y la Santísima Trinidad. Y aquí hay 3 párrafos. Primer párrafo tiene que ver con sus atributos. Segundo párrafo tiene que ver con su soberanía. Y el tercer párrafo tiene que ver con la Trinidad. Y es un capítulo más o menos corto. Y aquí se contenta básicamente con repetir expresiones bíblicas. En la lista de atributos, casi todas las palabras aquí son textualmente de textos bíblicos. Y pueden ver una lista larga de textos, 24 diferentes referencias citando textos bíblicos. Y principalmente aquí, básicamente no hay controversia. La única cosa que es un poco difícil de interpretar es la cuestión, dice, en el segundo renglón dice sin cuerpo, está bien,
sin miembros, o sea, no es divisible, o pasiones. Y aquí hay cuestión de qué quiere decir con sin pasiones. Porque encontramos en la Biblia que Dios expresa lo que llamaríamos nosotros emociones, y a lo mejor es una forma humana de hablar de Dios, pero encontramos su ira, encontramos su amor, encontramos su contentamiento, su placer, cosas así. Probablemente lo que quiere decir aquí sin pasiones es que es impasible. Impasible. Impasible quiere decir que no puede ser traspasado, podemos decir, por algo de fuera. Algo fuera de Dios no puede cambiarlo a Dios. Y cuando pensamos en nuestras pasiones, muchas veces son reacciones, ¿no es cierto? Algo de fuera nos provocó y podemos decir que nos cambió por nuestra debilidad. Alguien nos corta en el tráfico y nosotros gritamos. O sea, algo de fuera nos transformó. Probablemente está diciendo eso, que nada fuera de Dios le puede afectar para que reaccione. Entonces, en ese sentido es sin pasiones, en el sentido de ser impasible. Nada de fuera lo puede cambiar. En el segundo párrafo, habla de la aceidad de Dios. Aceidad no es una palabra muy común, ni aparece aquí, pero en la teología hablamos de la aceidad. Quiere decir la autoexistencia de Dios. Dios no depende de nadie para existir, diferente a todas las otras criaturas. Y podemos ver aquí, Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, etc. En sí mismo y por sí mismo. Es el único que tiene existencia necesaria, independiente. Y también habla de la soberanía y la gloria de Dios en ese segundo párrafo. En el tercer párrafo es una maravilla en cuanto a ser conciso. Habla de la Trinidad. Voy a leer. Dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas en una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y aquí, obviamente, están parados sobre los hombros de los credos antiguos y de las fórmulas que los concilios antiguos formularon. Pueden ver aquí que es occidental, ¿no es cierto? Porque incluye filioque, incluye y del Hijo. Y los reformadores no se apartaron de la tradición occidental de afirmar que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y es una diferencia que los protestantes tienen de la iglesia o las iglesias occidentales. Pero podemos ver aquí, escuchar aquí ecos de Constantinopla, ecos de Calcedonia y ecos de Atanasio. El capítulo 3 acerca del decreto eterno de Dios. Y podemos ver aquí en el primer párrafo un buen ejemplo de declarar sin especular. Dice aquí, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Aquí declara, Dios ha ordenado todo lo que pasa. ¿Incluyendo el pecado? Sí, incluyendo el pecado. Pero aclara que Dios no es el autor del pecado.
ni hace violencia a la voluntad del ser humano, ni quita la realidad y la importancia de las causas secundarias. Entonces aquí, alguien puede tener miles de preguntas lógicas, filosóficas, pero no entra en especulaciones. No dice cómo estas declaraciones pueden armonizarse. Se contenta con declarar lo que la Biblia dice. Ni un pájaro cae del cielo, ni un solo cabello cae, sin la voluntad de Dios. Tiene, todos los cabellos contados. Para algunos casos es más fácil que en otros casos, pero cada detalle, incluyendo el pecado. Pero Dios no es el autor del pecado. Bien. En el párrafo 2, aquí tenemos unas declaraciones que van en contra del arminianismo y la idea de ciencia media. Dice aquí, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro. Es la perspectiva arminiana, que Él preveía y luego decretó lo que Él había previsto, o como cosa que sucediera en circunstancias dadas. Ciencia media es conocimiento como a la mitad. Y esto dice que Dios sabe todas las posibles circunstancias que pueden pasar, pero Él no sabe qué va a pasar. Él sabe que es condicional. Él sabe si fulano de tal asciende al trono de tal país, que esta batalla va a pasar. Pero Él no sabe si fulano va a ascender o no va a ascender. Él sabe si asciende que va a resultar X cosa. Entonces, Él sabe todas las posibilidades, pero Él no sabe las actualidades. Entonces, aquí está rechazando tanto el arminianismo como el concepto de ciencia media. En el párrafo 3 tenemos doble predestinación. Sin embargo, pueden ver que muy cuidadosamente ellos escogieron dos palabras diferentes para explicar los dos lados de la predestinación. Por un lado tenemos predestinación a la vida eterna y por el otro lado tenemos preordenación a la muerte eterna. Y aquí está diciendo que el decreto de Dios abarca los dos lados, positivo o negativo, pero no son como un espejo el uno del otro. No son paralelos exactamente. ¿Y por qué? Porque, como el párrafo 5 dice, que la predestinación para vida es en Cristo, es por libre gracia y por puro amor. Sin embargo, el otro lado, el lado negativo, que es en el párrafo 7, es una cuestión más pasiva. Es activa en la cuestión de predestinación a vida. Dios escoge en Cristo, activa positivamente. En cuestión de la reprobación, Dios no hace nada en un sentido. Él pasa por alto. Él abandona a los hombres en la condición en la cual ya están. Y además dice que los pasa por alto y los ordena a deshonra y a ira a causa de sus pecados. Entonces, Él los deja en sus pecados y los condena en sus pecados. Ese lado negativo, podemos decir horrífico, si lo pensamos bien, la cuestión de la condena eterna. Pero dice es doble, pero no es exactamente paralelo, porque por un lado opera Cristo, gracia, amor, y por el otro lado opera justicia y retribución por los pecados y el merecimiento justo. El párrafo 8 es muy importante, porque todos, cuando encontramos esta doctrina de la predestinación, tenemos reacciones
a veces placenteras, a veces negativas, sobre todo cuando pensamos en lo horrífico del lado negativo. Pero aquí dice, voy a leerlo completo, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Está diciendo cuidado, y es una buena advertencia para los calvinistas, porque no siempre los calvinistas han tratado a esta doctrina con especial prudencia y cuidado. Mucho cuidado en la aplicación de esta doctrina. Y los consejos prácticos del Sínodo de Dort pueden decirnos darnos algunas pistas de cómo ser prudentes en cuanto a esta doctrina. El capítulo 4, la creación. La creación es una expresión del poder, sabiduría y bondad de Dios. Pero no es una expresión de su gracia, es una expresión de su bondad. ¿Y cuál es la diferencia? Gracia es una categoría de bondad. Gracia es la bondad de Dios hacia los pecadores. Pero en la creación no hay pecadores. Y por eso es una expresión de su bondad. Después del pecado entra la cuestión de gracia. Menciono esto porque hoy en día hay una controversia entre algunos teólogos reformados. Algunos quieren hablar de la gracia en el huerto de Edén y tiene implicaciones mayores para la cuestión de nuestra salvación. A lo mejor en otro curso podemos entrar en detalles, pero aquí dice que es cuestión de bondad, todavía no de gracia, porque el pecado no ha entrado, y la gracia es una cuestión de la bondad de Dios hacia un pecador. Enseña aquí, el párrafo 1, la creación ex nihilo, que es de la nada. La creación de la nada, que Dios creó sin usar materia bruta, más bien Él creó la materia bruta. Y dice aquí que en 6 días, y la mayoría, o posiblemente todos los comisionados en Westminster, tomaban esos 6 días literalmente. Pero no sabemos, ellos simplemente repetían las palabras de la Biblia. Hay alguna evidencia de que algunos tenían ideas de que eran épocas largas, pero la evidencia no es muy clara. Es más probable que la gran mayoría o todos pensaban en 6 días literales. En el párrafo 2 sigue la idea de Calvino en cuanto a lo que es la imagen de Dios. Y Calvino tomó la perspectiva de que la imagen de Dios se encuentra en lo restaurado en Cristo. Podemos identificar la imagen de Dios en lo que la Biblia dice que es restaurado en Cristo. Y en Efesios, si ven la nota 3, menciona Colosenses 3:10, Efesios 4:24. Y menciona conocimiento, rectitud y santidad verdadera. Y Calvino tomaba estos conceptos como lo que es la imagen de Dios. Mi opinión es que queda corto, no es que estos elementos no deben incluirse en, pero este concepto queda un poco corto en cuanto a lo que es imagen de Dios. Y afirma aquí que el hombre era bueno, sin pecado, pero podría pecar por ser mutable. Y otra vez volvemos la modestia de la confesión. No entra en especulaciones en cuanto a cómo un ser bueno, como es el hombre, podría ser mutable,
no entra en especulaciones del origen del mal en el universo. No entra. Ahí simplemente declara lo que la Biblia dice. Y ahora el capítulo 5. La providencia. La providencia de Dios. Hay tres aspectos de la providencia de Dios. Dice que sostiene, y podemos unir dirige y dispone como concurrencia. Entonces tenemos preservación, Dios sostiene, concurrencia, dirige, dispone. Concurrencia son dos corrientes que fluyen juntos. Y la idea es que la providencia de Dios toma todo lo que pasa y la dirige, la dispone para sus fines santos y gobierna. Entonces tenemos preservación, concurrencia y gobierno. Y el propósito de la providencia es la gloria de Dios. Es un concepto que aparece muchas veces a través de estos documentos. El propósito es la gloria de Dios. Y dice aquí que la providencia cubre todas las criaturas y todas sus acciones. No hay nada fuera de la providencia de Dios. El segundo párrafo considera la providencia en su relación con la causa primaria y las causas secundarias. La causa primaria es Dios. En un sentido podemos decir, ¿por qué pasó X? Y podemos responder, por la voluntad de Dios. A todo lo que sucede. Y en cuanto a Dios, todo lo que pasa necesariamente. Pues su decreto es inmutable e infalible. Y pueden verla ahí. Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, ¿quién es la primera? Todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Si Dios lo ha decretado, va a pasar. Sin embargo, hay otra perspectiva. Porque nosotros no vivimos al nivel del decreto de Dios. No sabemos que Él haya decretado. Nosotros vivimos al nivel de las causas secundarias. Y dice aquí, sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Y aquí la confesión entra en unas distinciones muy, muy finas. Y a lo mejor podríamos decir que se pasa un poco en tratar de definir demasiado. Pero dice que las causas secundarias funcionan de una de tres formas. Necesariamente. Tenemos una causa y un efecto. Y podemos pensar en si cortas tu mano, va a sangrar. Es de la naturaleza del universo como Dios ha creado el universo. Una causa trae un efecto, necesariamente. Libre. Como sabemos, hay muchas causas que no podemos predecir cuál va a ser su efecto. Pensamos que va a ser un efecto, pero resulta que es otro efecto. Y muchas veces, bien intencionadamente, hacemos algo para que salga algo bueno y no. Sale algo que, libremente, que no pudimos predecir, no es preestablecido. O contingentemente. Contingentemente, la causa la causa produce un efecto diferente a lo preestablecido. La diferencia entre libre y contingentemente para mí no es muy, muy claro. Y por eso digo que a lo mejor la distinción aquí es demasiado fina. El párrafo 3 aclara que Dios puede obrar sin causas secundarias, sobre las causas secundarias o contra las causas secundarias. Entonces Dios no es esclavo de su propio universo. Dios está libre. Dice que normalmente Dios usa las causas secundarias, pero está libre de hacer lo que quiera sin encima de, o sea, más allá de o en contra de las causas secundarias. Y esto nos ayuda
a entender los milagros. Porque un milagro, ¿qué es? ¿Es una violación de las normas del universo? No. Es una cuestión de Dios obrar sin, encima de, o más allá de, o hasta en contra de las causas ordinarias que normalmente Él utiliza. El párrafo 4 explica más ampliamente lo que el capítulo 3, párrafo 1 dijo. Porque aquí entra en la cuestión de lo que es el pecado. La providencia de Dios en relación al pecado. Y afirma, la providencia abarca todos los pecados, incluyendo el primero, y no por mero permiso. Y lo dice así, y esto no solo por un mero permiso. Entonces dice aquí que no fue simplemente que Dios haya permitido que Adán y Eva pecaran, o que haya permitido que nosotros pecáramos. Pero luego dice que Él gobierna el pecado, canaliza el pecado para sus fines gloriosos, y luego dice, lo pecaminoso procede de los pecadores. Dice, lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo y no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. Y otra vez, queda con las declaraciones bíblicas sin entrar en especulación. Simplemente declara lo que la Biblia enseña. El párrafo 5 da unos ejemplos de maneras en las cuales Dios puede utilizar el pecado para el bien de sus hijos. Él dice, en la vida de los hijos de Dios, Él a veces utiliza el pecado para enseñarnos, para humillarnos, para infundir en nosotros más fe. Entonces aquí son ejemplos. ¿Cómo puede Dios Santo utilizar el pecado? Aquí algunos ejemplos. El párrafo 6 es el lado negativo. Y aquí dice, Dios puede, en el párrafo 5, utilizar lo malo para el bien de los creyentes. Y el párrafo 6 dice que los no creyentes hasta utilizan lo bueno para su propia destrucción. Entonces es lo opuesto aquí, y otra vez un concepto bastante atemorizante. Y en el párrafo 7 dice que Dios nos cuida no solamente como individuos, sino también como iglesia. Y dice que así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo especial, cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Y así menciona la providencia de Dios especialmente para la iglesia, algo que experimentaron los creyentes durante los tiempos turbulentos del siglo XVII en Inglaterra.